El ejército israelí lanzó el mayor ataque contra objetivos de Hezbollah en el centro de Beirut. Entre ellos anunció haber bombardeado el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en la capital libanesa. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Israel castiga con varios bombardeos objetivos de la milicia pro-iraní Hezbollah. Uno de ellos dejó al menos 9 milicianos muertos y decenas de heridos en una organización sanitaria vinculada a Hezbollah. La milicia chiita disparó decenas de misiles y drones contra territorio israelí. México enfrenta la polémica luego que militares mataran a 6 migrantes en Chiapas, en la frontera con Guatemala. La nueva presidenta promete justicia mientras aumenta el debate sobre las nuevas facultades de los militares mexicanos concedidas en el sexenio de López Obrador. Y Alemania celebra 34 años de reunificación. El canciller federal alemán Olaf Scholz afirmó que la reunificación alemana no se ha completado. Israel profundiza su campaña militar ante la resistencia de la milicia islamista libanesa Hezbollah. Una serie de bombardeos contra infraestructura de inteligencia del grupo auspiciado por Irán dejó al menos 9 milicianos muertos y decenas de heridos en la capital, en Beirut. Israel volvió a urgir a la evacuación de 25 localidades, entre ellas Nabatilla, un enclave de Hezbollah de población casi exclusivamente chiita, ubicado a 70 kilómetros al sureste de la capital. Evacuaciones que, según las autoridades libanesas, sin embargo, son muy difíciles de realizar dado el caos imperante en la zona de guerra. Muchos temen que se trata de un conflicto de larga duración y se extienda a otros países vecinos. Columnas de humo se erigen sobre Beirut tras una noche de intensos bombardeos israelíes. Sobre las calles, grandes cantidades de escombros continúan ardiendo. Este edificio fue alcanzado por misiles. Los habitantes de la zona temen que la situación empeore todavía. Hezbollah mata soldados israelíes en la frontera, pero ellos vienen aquí a matar a la gente. Si ven un edificio, lo destruyen. Esto es lo que son capaces de hacer. Estábamos en casa y de repente escuchamos una explosión. Atacaron una organización sanitaria islámica que es un servicio de rescate. Todos los habitantes del edificio son civiles. Están atacando a quienes asisten a los heridos y ayudan a los demás. Los bombardeos ocurrieron en la madrugada, justo después de que las fuerzas de defensa de Israel exhortaran a los habitantes de Beirut a evacuar los barrios del sur de la ciudad. En los últimos días, Israel ha redoblado sus ataques sobre Líbano, argumentando que el objetivo es diezmar a los militantes de Hezbollah y restablecer la seguridad en la frontera norte. Estas imágenes del ejército israelí muestran lo que ellos califican como ataques aéreos nocturnos en zonas específicas del sur del Líbano, cercanas a la frontera con Israel. Otro video de las Fuerzas Armadas israelíes muestra soldados avanzando en un sitio no identificado en Líbano. Tras los ataques, el primer ministro libanés Najib Mikati denunció lo que califica de agresión criminal por parte de Israel contra el pueblo de Líbano y urgió a un cese el fuego. Mientras tanto, Israel asegura que ya ha enviado una segunda división militar a Líbano, una muestra de que sus operaciones apenas comienzan. Claro, hay peligro de que esta deje de ser una guerra o combate entre Israel y Hezbollah y se sume a el estado del Líbano. Y queremos hablar de eso con quien ven desde Beirut, con el periodista Joan Cabasés. Joan, saludos. Y bueno, decíamos, tras la profundización de la campaña militar israelí, ¿cuál es la situación en el feudo de Hezbollah y también qué se sabe de los que serían las primeras intervenciones del ejército libanés en el escenario de guerra? Hola, ¿qué tal? Bueno, la situación en las zonas donde Hezbollah tiene presencia es desesperada para la población civil. Vemos como Israel ha lanzado órdenes de evacuación contra un total de 70 municipios en el sur del Líbano, algunos de los cuales, como Nabatie, son ciudades capital de provincia con centenares de miles de residentes. Y luego
aquí en Beirut, donde ahora nos encontramos, vemos cómo en los suburbios la población está con los nervios rotos. Israel no deja de bombardear zonas densamente pobladas, asegurando que ataca posiciones o puntos de interés de Hezbollah, aunque también vemos cómo hoy ha atacado una institución médica vinculada con esta organización libanesa. Hoy hablábamos con residentes de Dahi, suburbio continuamente atacado por Israel, y nos explicaban que literalmente no sabían dónde meterse para sentirse seguros, para sentirse a salvo, después de que Israel estos días haya atacado hasta en 5 ocasiones su calle en Dahi. Y hoy, como indicáis, el ejército libanés, por primera vez en este conflicto, ha lanzado un ataque o ha abierto fuego contra tropas israelíes. Esto, el ejército libanés asegura, ha ocurrido después de un ataque israelí contra fuerzas libanesas, que hay que decir, el ejército del Líbano no está implicado en el conflicto entre Hezbollah y Israel. De todos modos, vemos como en los últimos 10 días ya son varios los ataques de Israel contra las tropas regulares del Líbano, y son 3 soldados muertos en este ataque en 10 días. Entendemos, Joan. Joe Biden por primera vez no descarta asistir a posibles ataques israelíes contra instalaciones militares de Irán. Aquí la pregunta: ¿cuánto cala la llamada cuestión iraní entre la población civil, por un lado, y también la propia clase política en Beirut? Bueno, como en tantas otras cuestiones, la sociedad libanesa está dividida en cuanto a Irán, y hay una buena parte de la población en este país que ve la influencia de Irán en Líbano como una falta de independencia de este país o como una falta de agencia propia. Esta gente a menudo es la misma gente que querría que Líbano fuera un Estado civil y un Estado soberano fuerte. Y esta gente, hay que decir, también apunta contra la influencia de Francia a través de los cristianos libaneses o contra la influencia de Arabia Saudí a través de los musulmanes suníes. Es decir, estamos poniendo solo ejemplos, pero en definitiva esta gente que apuesta por un Estado civil fuerte está en contra de todas las influencias de actores y potencias regionales a través de los líderes sectarios locales. Pero luego, dentro de la población musulmana chií en este país, hay gente que valora muy positivamente la influencia de Irán en este país a través de Hezbollah. Hay que recordar que esta ausencia precisamente de un Estado civil fuerte capaz de ofrecer servicios abre el camino a las dependencias hacia actores externos como es el de Irán, que mandan millones de dólares cada año a Hezbollah, que hay que decir es una milicia armada, pero también es un actor que ofrece servicios a parte de la población de Líbano. Joan Calabasés, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Beirut. A vosotros. Y en medio de todo esto, más de un centenar de colombianos regresaron este jueves a su país en el primer vuelo humanitario dispuesto por el gobierno de Gustavo Petro para quienes pidieron ser repatriados desde Líbano. Esto sucede tras los ataques israelíes en los últimos días en territorio libanés contra la milicia yihadista Hezbollah. Según el canciller colombiano, la intención es organizar un segundo vuelo para retornar a unos 200 colombianos más cuando las condiciones lo permitan, según el comunicado. El gobierno de Colombia anunció el pasado 1 de mayo que rompía relaciones con Israel por las acciones militares de ese país en la Franja de Gaza. Aviones israelíes bombardearon este jueves el campamento de refugiados de Tulkarem en la Cisjordania ocupada. La Autoridad Nacional Palestina reporta que al menos 18 personas murieron y varias resultaron heridas. Según el ejército israelí, habrían matado a Zahi Yasser Abdel Razak, quien es el líder del grupo terrorista Hamas en Cisjordania. En el último año, Israel mató en Cisjordania a 720 palestinos, entre ellos a 160 menores, según el Ministerio de Sanidad cisjordano. La mayoría de las muertes se produjo por disparos de soldados, pero más de una treintena se deben a ataques aéreos, una táctica que Israel no empleaba en urbes y campamentos de refugiados en Cisjordania desde la segunda intifada hace ya 2 décadas. Cambiando de asunto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó este jueves las zonas devastadas por las catastróficas inundaciones que dejó el huracán Helene, que acumula ya más de 200 muertos y casi 600 desaparecidos. El mandatario ordenó al Departamento de Defensa enviar hasta 1.000 soldados a las regiones más afectadas por el desastre que causó muerte y destrucción en al menos 6 estados. Los efectivos ayudarán a la distribución de alimentos, de agua y otros suministros.
Una semana tras la llegada de Helen en los Estados Unidos, al menos 1 millón de personas se encuentran aún sin electricidad y muchos otros, incluso sin agua potable ni servicios de transporte o comunicaciones. Y en medio de todo esto también especulación en el mercado energético. Andrés Blumenkrantz, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Jenny? Tenemos un día muy movido en el mercado energético, especialmente en el del petróleo, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un momento, mientras un periodista le hizo una pregunta al paso, él admitió que su administración discute planes israelíes para atacar la industria petrolera de Irán, en represalia por el ataque con misiles balísticos iraníes del martes pasado. Biden no dijo si su administración mantiene conversaciones internas o con Israel directamente, tampoco dijo cuál sería su actitud ante un ataque de este tipo. De todas formas, en un momento de gran tensión en Oriente Próximo, el comentario provocó un fuerte repunte de los precios globales del petróleo con efectos potencialmente perjudiciales para la campaña de su vicepresidenta Kamala Harris hacia las elecciones presidenciales de noviembre. Cualquier ataque israelí contra instalaciones petroleras iraníes elevaría los precios mundiales del petróleo, lo que podría beneficiar a los grandes productores del Golfo, pero también podría reducir su capacidad de exportación de petróleo si el conflicto entre Israel e Irán provocara, como se prevé, el bloqueo del Golfo Pérsico. Vamos a ver de cerca este tema con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, la tensión geopolítica ha llegado esta semana finalmente con plena fuerza a los mercados. ¿Cómo se está materializando esto en los precios? Sí, Andrés, hasta hace unos días era un riesgo latente que no estaba impactando al precio del petróleo, pero en los últimos 3 días y coincidiendo con el recrudecimiento de las acciones militares en Oriente Medio, los barriles tanto Brent como WTI han subido alrededor de un 5%. Hoy la tensión en los mercados ha sido mayor después de que el presidente Joe Biden admitiera que el gobierno está hablando con el de Israel sobre el apoyo a las instalaciones petroleras de Irán. Biden ha sido mucho más enérgico en una oposición a un ataque a la capacidad nuclear de este país, y el cambio de tono se ha notado y mucho en los mercados. El presidente incluso dejó en el aire el final de una frase con la que calificaba la posibilidad de este ataque y simplemente la acabó diciendo que hoy no va a ocurrir, algo que no ha dejado muy tranquilos a los operadores. Y todo esto llega en el mismo día en el que el Washington Post ha descrito cómo el gobierno de Estados Unidos ha perdido la capacidad de moderar con el gobierno de Israel en el conflicto. Bueno, siendo los titulares de prensa, se entiende que el precio del petróleo suba. ¿Se teme una escalada al alza en los precios que ponga presión de nuevo a la inflación? Un tema que parecía más o menos controlado. Sí, desde luego se añadiría mucha volatilidad por los riesgos a una escalada mayor en la región. Realmente en el mercado del crudo, Irán controla apenas alrededor del 2% de la oferta mundial, y es algo que los propios países de la OPEP pueden suplir, ya que en estos momentos y hasta diciembre siguen con los cortes voluntarios de producción. Hay posibilidad de mantener el precio del petróleo por debajo de los $80, reequilibrando la oferta y la demanda. Y de momento el barril sigue por debajo de los $80 y muy lejos de los 120 en los que estuvo en los peores momentos tras la pandemia. Más presión en el mercado puede venir por el lado del transporte, porque el 20% del petróleo global pasa por el estrecho de Hormuz. Y si Irán cierra, entonces sí que podrían volverse a ver unos precios cercanos al $100 por barril. Y sí, aunque es un elemento muy volátil de la inflación, vuelve a poner una presión en los precios que se pensaba que ya estaba bajo control. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Cientos de miles de estudiantes, organizaciones gremiales y sociales, así como manifestantes críticos con el gobierno del presidente Javier Milei, se movilizaron en las principales ciudades argentinas contra el recorte del financiamiento universitario. Pese a la masiva movilización, Milei vetó este jueves la ley que el Congreso había aprobado y que actualizaba los presupuestos y los salarios en las universidades en línea con la inflación. Quieren dejar claro su descontento, a pesar de que los cánticos de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires parecen alegres. Detrás hay un miedo a perder a sus profesores y una educación de calidad. La UBA, listada entre las mejores 100 universidades del mundo, ofrece 110 carreras y gestiona 6 escuelas de formación continua y 5 hospitales públicos. Hay muchísimos docentes que decidieron abandonar la universidad pública porque no les alcanza con el sueldo que se les paga
y es una pena porque hay docentes de toda la vida que han trabajado en la facultad y hoy en día tienen que tomar esa decisión porque el gobierno no da respuestas. Hoy cierra la UBA o cierran las universidades públicas y el problema también lo tenés en 10 años cuando no tengas esa masa laboral que necesitas para sacar a la economía adelante. Estamos diciendo que queremos inversiones de empresas extranjeras, pero esas empresas nunca van a venir si no tienen la gente para contratar con el recurso humano y la capacidad humana para contratarlas. Se necesitan economistas, ingenieros, médicos y de eso se trata la universidad también. La ley aprobada por el Congreso prevé un aumento de un 0,14% del PIB para las universidades públicas, a lo que el gobierno se opone. Desde el inicio de su mandato, Javier Milei está aplicando drásticas medidas de austeridad. Argentina arrastra desde hace años una crisis económica con una inflación del 240% el año pasado. Si esta ley se llegara a vetar, las consecuencias la verdad serían muy graves porque estamos hablando de que no estaría garantizado el sueldo de nuestros docentes y nuestros docentes y de, bueno, como mencionaba antes, todas las actividades de extensión e investigación que son fundamentales para el funcionamiento de la universidad. Así que esperemos que no suceda. En abril, una protesta similar llevó a Milei a retirar los recortes en el presupuesto de la universidad, aunque la mayoría de universidades afirma que el gobierno no cumplió las mejoras prometidas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves que su ejecutivo destinará a las pequeñas y medianas empresas 4.500 millones de euros en subvenciones, casi 50.000 millones adicionales en préstamos e instrumentos financieros. El propósito de este llamado plan de recuperación es modernizar el tejido productivo de España y reincentivar el crecimiento después de la crisis de la pandemia mediante fondos europeos. Sánchez declaró en un foro empresarial que su objetivo es convertir a España en la locomotora del crecimiento y de la creación de empleo en Europa. Y a México nos vamos ahora con Jenny Pérez. Mucho lo que está sucediendo este día en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba que los soldados que mataron a 6 migrantes en Chiapas, esto es en la frontera con Guatemala, ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República Mexicana. La mandataria lamentó las muertes que se dieron en la noche del martes, horas antes incluso de asumir su cargo. Sheinbaum añadió que las víctimas provenían de Perú, de El Salvador y Egipto, entre otros países, y que la Cancillería estaba en contacto con las embajadas de esos países. El pasado martes, una patrulla del ejército abrió fuego sobre un convoy de 3 camiones de ganado que transportaban a 33 migrantes. La presidenta mexicana entregó más detalles sobre este asunto. Escuchemos. Primero, es un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación. Claro, el problema es que en México hay quienes ya ponen en duda que haya justicia en este caso de 6 migrantes muertos a manos del ejército mexicano, y queremos hablar con Andrea Sosa, periodista. Andrea Sosa Cabríos, desde Ciudad de México. Andrea, la nueva presidenta dice que es un hecho lamentable, pero será un hecho aislado. Nos preguntamos, hablemos por favor de las facultades que tienen los militares mexicanos bajo la reforma constitucional del predecesor de Andrés Manuel López Obrador. La reciente reforma lo que hizo fue establecer que la Guardia Nacional, que era un cuerpo en el que estaban integrados soldados, pero que no era únicamente militar, ahora sí va a ser un cuerpo militar. Entonces la Guardia Nacional, la facultad que tiene es la de cumplir funciones que en teoría serían policiales, es decir, funciones de seguridad interior. Entre las cosas que hace esta corporación está el combate al crimen organizado, que son organizaciones muy poderosas con armas de guerra, pero también está la contención, por ejemplo, de la migración irregular. Van a tener también bajo esta reforma facultades de investigación, y los organismos de derechos humanos cuestionan que se les esté dando a las fuerzas militares tanto poder para cuestiones que deberían corresponder a una policía profesional, que en México no existe a nivel nacional. Y a todo esto sabemos que México padece hace varios años de una cada vez mayor presión migratoria. ¿Qué se dice a nivel político de la gestión de esta crisis?
Desde la política lo que se dice es que se busca que se atiendan las causas de la migración para que la gente no tenga que salir de sus países. En la práctica sí hay, como dije recién, una política de contención, es decir, los migrantes que llegan a México, de pronto hacen todo su recorrido hasta el norte, si logran esquivar los retenes de soldados y de policías, llegan al norte y a veces los detienen ahí y los mandan de vuelta para el sur. Es decir, sí hay una política de contención y es cada vez más complicado este problema. Los migrantes que iban ayer en ese transporte eran migrantes de Egipto, de Nepal, de Pakistán, de la India, también había latinoamericanos, pero ya no es la migración que sale de la gente en caravana de su pueblo o sola en busca de mejores condiciones de vida, sino que son realmente grandes redes ya de tráfico internacional de migrantes, redes internacionales. Entonces es cada vez más complicado este tema de la migración hacia Estados Unidos a través de México, y en México ya se han creado mecanismos en los que a veces participan también autoridades para el ingreso ilegal de los migrantes. Entonces la política de atender las causas no es suficiente para atender este fenómeno que es un fenómeno internacional. Andrea Sosa Cabríos, muchas gracias. Y México adolece de una de las tasas más altas de impunidad criminal, del 99% en crímenes como homicidios, según la ONG México Evalúa, en el año 2023. Y por eso, en la investidura del nuevo gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió perdón por masacres que aún siguen sin castigo, como por ejemplo la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y la matanza de Tlatelolco en 1968, ambas cometidas por agentes del Estado. En la represión estudiantil de Tlatelolco murieron 300 estudiantes a manos del ejército. En México, organismos de derechos humanos le exigen a Sheinbaum repensar las amplias facultades que su mentor político le dio a los militares mexicanos. Enfrentamientos entre manifestantes y policías en el aniversario número 56 de la matanza de Tlatelolco. Los agentes responden con gases lacrimógenos a las piedras y bombas Molotov. Disturbios que manchan una jornada para recordar a los más de 300 muertos que dejó la represión estudiantil en 1968 por parte del ejército. Horas antes, justo un día después de su investidura como primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum aprovechaba su primera conferencia mañanera para emitir un decreto de disculpa a las víctimas. La disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los pueblos, engrandece a los gobiernos. No es meter debajo de la alfombra un hecho como estos, sino decir ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir, como el caso del 2 de octubre de 1968. Miles de personas, entre ellos estudiantes, miembros de comunidades indígenas, sindicatos y familiares de las víctimas, marcharon al emblemático Zócalo para recordar la masacre y exigir justicia. Algunos aprovecharon para mostrar su rechazo al decreto de la mandataria. Si bien es cierto que ofreció unas disculpas públicas, la verdad es que dentro de los principios que son memoria, verdad y justicia, justamente aún esa disculpa no ha solucionado nada. Si verdaderamente quiere hacer algo por el movimiento estudiantil, entonces que resuelva las demandas de la guerra sucia en México, asimismo como restablecer o restituir el daño a las víctimas de prisión política del movimiento del 68. Opino que no se vale dar disculpas, queremos justicia. Hace 56 años estás pidiendo justicia, no disculpas. Las disculpas se las puede dar a sus cuates, pero no a nosotros que nos damos la vida por cambiar este país. La protesta inaugura el primer capítulo de una presidencia que enfrenta grandes retos en política interior. Aquí en Alemania, este día se celebra el jueves el Día de la Unidad, y es que hace justo, precisamente 34 años, la Alemania comunista del Este se unía oficialmente a Alemania Occidental y el país entonces volvía a ser solo uno. El canciller alemán Olaf Scholz y además el presidente federal de este país, Frank-Walter Steinmeier, participaron en una ceremonia en Schwerin, ciudad de la antigua RDA. La reunificación se produjo menos de un año después de la caída del muro de Berlín en noviembre del año 1989. Pero más de 3 décadas después, el país sigue políticamente dividido. Alternativa para Alemania, una formación populista de ultraderecha y anti-inmigración, está ganando popularidad sobre todo en el antiguo oeste.
La AfD promete una vida en libertad, dando a entender que Alemania no es un país libre. Su posicionamiento como herederos de la Revolución Pacífica de 1989 enoja a activistas pro derechos civiles como Frank Ebert. Él luchó por la libertad durante el régimen autoritario socialista de Alemania del Este, tomando grandes riesgos para vivir en democracia. En mi opinión, en Alemania tenemos una de las sociedades más libres del mundo, y eso es el legado de la Revolución Pacífica, que le dio a 16 millones de personas la posibilidad de vivir en libertad. Durante la Revolución Pacífica en 1989, cientos de miles de ciudadanos de Alemania del Este salieron a las calles, marcando el comienzo del fin del Estado dictatorial socialista. Esto condujo a la caída del Muro de Berlín, que se desarrolló sin violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Alternativa para Alemania utiliza las consignas de entonces, aunque con un objetivo muy distinto: glorificar el nacionalismo y el aislacionismo en oposición a la democracia y la libertad. AfD hace referencia a consignas que utilizamos en 1989, que nacieron desde la sociedad civil, y actúa como si aún tuviéramos que concluir esa revolución. Con esto quieren insinuar, por un lado, que tienen el derecho a apoyarse en ese movimiento ciudadano, y por otro, que no vivimos en libertad plena o que estamos en camino hacia una dictadura. En mi opinión, eso no es así, y por eso los acuso de abusar de aquellas consignas. 3 décadas tras la reunificación, la polarización amenaza de nuevo a Alemania. Además de AfD, la flamante alianza Sarah-Wagenknecht logró un éxito significativo en las elecciones regionales del Este, con unas ideas políticas entre el socialismo y el nacionalismo. Hace 35 años eran los derechos humanos, por lo que la gente arriesgaba su vida. Esto no debería olvidarse. Todos nos beneficiamos ahora de las libertades que tenemos, pero también debemos reflexionar cómo las usamos. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Aún sabiendo que la democracia supone un duro trabajo, Frank Ebert se opone a las divisiones en la sociedad alemana y sigue defendiendo la libertad. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.